Hola, yo soy el facilitador Octavio Martínez y estoy probando si está funcionando de manera adecuada mi conexión a internet. Les voy a agradecer mucho que me confirmen si se está oyendo bien esto, si se está mirando bien. Y mientras tenemos aquí alguna retroalimentación, vamos a comenzar con la presentación. Y como les digo, por favor, sobre todo me interesa que me comenten si tienen alguna dificultad. Bueno, más bien si tenemos alguna dificultad en cuanto al audio. Por ejemplo, si no se escucha bien, etcétera. Tengo entendido que, por ejemplo, la imagen se ve un poco entrecortada. Ahorita yo la estoy viendo bien, pero generalmente cuando veo la grabación queda un poco cortada y espero que eso se pueda resolver. Pero en fin, ¿qué es lo que nos tiene? Se escucha un poco bajo, me comentan, y otros me comentan que se escucha bien. Le voy a subir un poco aquí. No me gusta tanto porque le subo en el directo en el micrófono y se escucha eh, el teclado y todo, pero bueno, es lo que tenemos por ahora. ¿Qué vamos a estar haciendo el día de hoy? Bueno, el día de hoy lo que vamos a estar realizando es la revisión de las últimas actividades integradoras de nuestro módulo. ¿Por qué lo digo? Porque después ya sigue el proyecto integrador. Entonces, nos estamos preparando para llegar al proyecto integrador con dos actividades muy importantes, ¿sí? A ver, aquí otra prueba de audio. A ver, ¿qué tal está? A ver, aquí debería oírse bien. Espero que sí se oiga bien. También me acerco más al micrófono. Y listo. Entonces, actividad integradora 5. Es una actividad integradora muy familiar porque ya hemos trabajado bastante de este modo en este módulo, en el módulo anterior. Entonces, es una actividad muy fácil porque además ya está diseñado el formato. Entonces, no hay nada que hacer más que responderlo. Obviamente, hacer la lectura que se nos solicita ahí. ¿Qué más es lo que se nos está planteando? Bueno, después viene la actividad integradora 6. La actividad integradora 6 es también muy sencilla, requiere que sí tengamos un poquito de disciplina en cuanto a la manera en la que vamos a estar trabajando. Ahorita lo vamos a revisar y explicar, pero en general somos afortunados de tener esta semana número 3 en la cual vamos a poder trabajar de una forma relajada, espero. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, las dudas, la manera en la que vamos a estar respondiendo las dudas va a ser similar a la que hemos hecho en este módulo y en el anterior, que es directamente los comentarios de YouTube. No voy a poder responder por otros medios, así que por favor vamos a comunicarnos por aquí. Algo muy importante, indícame el número de la actividad donde surja tu duda y explícame en qué consiste esta duda para que yo pueda apoyarte de forma más eficiente y eficaz. Y como siempre, invito a todos a que se suscriban a este canal y a que me acompañen en Facebook, donde estoy compartiendo las novedades con respecto a este canal y a otras cosas que están relacionadas con la prepa en línea y con el estudio a distancia. Recuerda, cada actividad integradora debe de incluir portada, instrucciones de cada paso, eh, contenido escrito con tus palabras y, en caso de ser necesario y sobre todo en caso de que tu facilitador lo considere así pertinente, referencias. Algo que también es fundamental, incluir hacer una doble revisión de tu actividad para que no se te vaya a pasar nadita. Somos el módulo 4. Entonces, vamos a pasar a nuestra actividad integradora número 3 que se llama literatura clásica. Perdón, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, a ver. Actividad integradora número 5. Actividad integradora número 5 que se llama literatura clásica y situaciones actuales. Bueno, esta actividad, la verdad, creo que podría profundizar un poco más y ser más ilustrativa con respecto a este tema, que es la literatura clásica, porque en realidad no nos podemos meter mucho con una sola actividad y además viendo con este texto, pero de todas maneras nos es de utilidad para acercarnos a esto que es la literatura clásica, que se refiere a la literatura de un periodo que se considera como clásico en la literatura, que es, en este caso, el de la tragedia y el teatro griego, que aquí no es tragedia sino comedia. Entonces, lo importante de esta actividad es que se compara con situaciones actuales. Aquí se menciona en esta introducción que vamos a hacer un análisis
que va a ser un poquito diferente a lo que hicimos antes, porque antes habíamos investigado cuál era el contexto en el que se había escrito la obra, o sea, cómo era la historia en esa época, cómo era la sociedad, cómo vivían entonces, en qué año nació el autor, cuáles eran sus ideas, etcétera. Pero ahora no vamos a hacer esto. Ahora lo que vamos a hacer es revisar la obra y la vamos a comparar directamente con situaciones que vivimos hoy en el día a día, en nuestro lugar de origen, en donde vivimos, en donde pasamos la vida, con tecnologías actuales, con cosas así. Vamos a hacer esa comparación reflexionando. Entonces va a ser por eso interesante. Y bueno, a esto se refiere esta introducción que tenemos aquí, que ya es justo lo que acabo de comentar. ¿Cómo se va a hacer esta actividad? Bueno, esta actividad se va a entregar en un procesador de textos y primero nos piden que revisemos las instrucciones, que son las que vienen en el documento que nos van a dar. Después nos piden que leamos una breve reseña que tenemos aquí, que vamos a revisar a continuación. Asimismo, nos piden que revisemos una partecita de la obra Las nubes de Aristófanes y después nos piden que descarguen, bueno, nos dan el documento para que lo leamos de ahí y después, ahora sí nos dicen que bajemos el archivo donde vamos a contestar todo. Entonces, ¿qué les parece si antes de hacer todo esto vamos a hacer un chequeo de la breve reseña que tengo aquí mismo? Se llama Reseña de las nubes. Entonces vamos a leerla juntos para que estemos en el mismo canal, para que entendamos de qué es de lo que se está hablando y para que, bueno, sea mucho más fácil para nosotros. Así que vamos a hacer esa breve revisión que les estoy comentando. Dice, bueno, primero nos tenemos ¿cómo se dice? Que acostumbrar a estos nombres, ¿no? Habituar a los nombres y bueno, sí nos pueden ir sirviendo si tenemos ahí algunas técnicas para acordarnos, no son tan difíciles, pero bueno. Strepsiades va a ser el protagonista, el más importante. Dice, Strepsiades es un hombre de cierta edad, aparentemente un labrador acomodado a quien su boda con una mujer de alcurnia y el hijo de ambos, que es Fidípides, apasionado por la cría de caballos, le han puesto al borde de la ruina. Entonces, ¿qué vimos en esta primera oración? Bueno, que Strepsiades es un hombre de cierta edad. ¿A qué se refiere? A que ya es mayor quizá para la sociedad en la que vive. ¿Quién sabe qué edad podrá ser? 30 años, 40 años, 50 años. Y dice, aparentemente un labrador acomodado. O sea, es un labrador que tiene dinero, pero aparentemente, o sea, que no estamos tan seguros si tiene tanto como nos imaginamos. Y además se casó con una mujer de alcurnia, es decir, una mujer de alta sociedad o que tiene por lo menos más dinero y más presencia en la sociedad que él. Y eso lo ha puesto al borde de la ruina. ¿Por qué? Nos imaginamos por los gastos. A esto se ha sumado que tiene un hijo que está apasionado por los caballos. Entonces nos imaginamos, asumimos, que ha gastado mucho porque Fidípides, el hijo, está obsesionado con los caballos. Entonces dice, vecino del cabiladero de Sócrates. Después vamos a irnos enterando que un cabiladero es, en este caso, una escuela donde Sócrates practica y difunde sus enseñanzas, donde enseñan a hacer pasar lo malo por lo bueno. Estas se supone que son las enseñanzas en la obra. Pretende enviar allí a su hijo para que aprenda algunos argumentos para deshacerse de sus acreedores. Eso sí ya lo vamos entendiendo. Va a enseñarle, quiere que su hijo aprenda a mentir, pero Fidípides se niega, el hijo. Y Strepsiades pues dice, pues entonces voy a ir yo. Cuando se acerca al edificio se encuentra con un discípulo que le muestra la agudeza de Sócrates con unos ridículos argumentos. El discípulo deja a Strepsiades con Sócrates, quien se encuentra suspendido en una cesta estudiando el sol. Sócrates, para demostrar que Zeus no existe, llama a las nubes diosas de rayos y truenos. Al preguntar a Strepsiades por qué motivo son mujeres, Sócrates le explica que se transforman en lo que quieren según a quien vean. Argumento que el autor usa para burlarse de ciertas personalidades de la época. Es decir, el argumento que el autor de esta obra está utilizando como una excusa para burlarse de personalidades de la época. Tras anunciarle a Strepsiades las bonanzas de la nueva educación, entran juntos al edificio.
Que entonces el papá, o sea, el protagonista, fue a ver y se quiere inscribir para ver qué onda con la enseñanza de Sócrates. Sócrates intenta enseñarle lo básico sobre poesía y pensamiento, pero Estrepsíades no logra aprender nada. Y en todos los temas de poesía y pensamiento los confunde con situaciones de la vida cotidiana. O sea, Estrepsíades es demasiado literal. Sócrates marea a Estrepsíades con largas retahílas de incomprensibles palabras y al poco tiempo Estrepsíades es expulsado. Las nubes le aconsejan enviar a su hijo en su lugar. Bueno, y aquí tenemos que las nubes son protagonistas que se van a comunicar con Estrepsíades. Entonces, Estrepsíades obliga a Fidípides y acude a Sócrates para presentárselo. Sócrates lo admite, pero Fidípides debe decidir entre el argumento justo y el argumento injusto. De nuevo, las nubes aconsejaron a Estrepsíades a que mejor su hijo vaya. Entonces va y lo obliga y acude a Sócrates para presentárselo. Sócrates admite al hijo, pero el hijo debe de decidir entre dos formas de educación. Una es argumento justo y otra argumento injusto. El argumento justo le dice que él le va a enseñar de la manera antigua, a ser fuerte y respetuoso y a sufrir y aguantar. Pero el argumento injusto le dice que no tiene por qué sufrir y aguantar y que le va a enseñar a no avergonzarse de nada, a vivir la vida y a engañar a cualquiera con la palabra. Fidípides se decide por el argumento injusto. Estrepsíades se da cuenta de que el día en que debe pagar sus cuentas ya ha llegado. Llega el acreedor 1 y Estrepsíades, con los absurdos que ha aprendido, logra echarlo de su casa. Llega el acreedor 2 y sucede lo mismo. Ambos, sin embargo, piensan llevar a juicio a Estrepsíades. Fidípides regresa a casa hecho un maestro en el arte de convencer a la gente. Estrepsíades, el papá, está contento porque piensa usar las habilidades de su hijo para liberarse del juicio. Sin embargo, Estrepsíades sale hecho una furia de su casa porque Fidípides lo ha golpeado. Entonces esto pasa muy rápido aquí en esta reseña. El hijo golpea al padre, el hijo argumenta que es justo pegarle a su padre porque es en su beneficio, tal como lo hacía él cuando el hijo era pequeño. También argumenta que es igual de justo pegarle a su madre por las mismas razones. Discuten y casi convence al padre con sus argumentos. Estrepsíades, alarmado y harto, acude a la casa de Sócrates y la quema con lo que sus discípulos mueren. Entonces ya, aquí termina la obra. Es una obra que pues tenemos que entender que corresponde a una época particular, que tenía un sentido particular en su época, pero que de todas maneras puede tener algún interés cuando la leemos ahorita, sobre todo por las peripecias que se van narrando y también por algunas de las reflexiones que suceden ahí. Pero de todas maneras, sí es importante que entendamos que no vamos a comprender todo y mucho menos como era en esa época. Así que, ¿qué les parece si revisamos a continuación nuestro documento y a partir de ello pues ya vamos a ir checando? Acuérdate que la instrucción número 3 es que revises directo la obra. Entonces, te voy a compartir de una vez mi sugerencia de que la obra, si no la quieres leer, la puedes ver en un video como obra de teatro. Porque realmente esa es la manera en la que se consume el teatro. Así que creo que puede ser una forma fácil de verlo. De todas maneras, es importante que revises cómo está escrita la obra de teatro para que te familiarices y para que veas cómo están descritos los personajes y que también puedas escribirlo de manera apropiada. Porque, bueno, después de todo, eso es lo que se está pidiendo en la actividad. Y permítanme, voy a ampliar un poco la imagen para que pasemos. Es más, vamos a pasar primero a... Vamos a pasar de aquí y vamos a abrir esta imagen. Bueno, este es el documento que vamos a llenar, ¿sí? Es un documento muy sencillo, entonces vamos a revisarlo con detenimiento para que no se nos escape nada. Acuérdate que yo sugiero que le incluyas una portada, pero también puedes poner simplemente tu nombre aquí. Depende cómo sea la manera en la que tu facilitador prefiere que hagas este tipo de entrega. Esto es importante que lo consideremos. Y bueno, ¿qué tenemos entonces en esta actividad? Lo que tenemos es,
primero una reflexión. Nos piden que reflexionemos y respondamos preguntas con base en la lectura que realizamos de esta obra y que solamente van a ser de la página 1 a la página 22 de Las nubes de Aristófanes. Entonces, nos van a preguntar cuál es el argumento, quiénes son los personajes, cuáles son las características de personalidad de esos personajes, qué situaciones graciosas hay y qué situaciones encontramos que se puedan encontrar en la actualidad. Entonces, vamos a checarlas, vamos a ver qué es lo que podríamos decir al respecto. Entonces, vamos a pasar aquí. Aquí tenemos la obra. Entonces, para que estemos familiarizados con la forma en la que se trabaja esto. Primero, fíjate, tenemos como en todas las obras, al principio, a ver, perdón, es que se me va la imagen aquí. Tenemos, como siempre, los personajes en una lista. Después tenemos la explicación de cómo está el lugar donde van a ir apareciendo los personajes y quiénes son los personajes que se encuentran ahí, la acotación. Y después ya viene el nombre del personaje y el diálogo. Entonces, en el caso de Estrepsíades se queja: ¡ay, Zeus soberano! ¡Qué larga es la noche! Es interminable. Nunca se hará de día. La verdad es que he oído hace un rato cantar el gallo, pero los esclavos aún están roncando. Antes no hubiera pasado esto. Maldita seas, guerra. Maldita por tantas y tantas cosas, cuando ya ni siquiera puedo castigar a los esclavos. Entonces, vamos a leer esto. Y fíjate, aquí sería hasta llegar a la página 22. Entonces, aquí te vas a ir dando cuenta cómo suceden los diálogos. Después le va a responder a Estrepsíades su hijo Fidípides, que está dormido. Van a tener ahí un diálogo y vamos a ir viendo qué es lo que va ocurriendo. Te sugiero que desde el principio, cuando estés leyendo la obra o viéndola en el video, pongas atención a lo que se está planteando en la actividad, que es quiénes son los personajes, cuáles son las características de su personalidad, cuáles situaciones divertidas o graciosas encuentras y cuáles son las situaciones que podrías vincular a la situación o la realidad que vivimos ahora. Y bueno, entonces vamos a regresar a nuestra actividad. Listo, entonces esto para que tú lo leas aparte, pero también puedes verlo en el video. No te va a pedir tu facilitador ni nada en la actividad que lo escribas de la misma manera o que demuestres que específicamente leíste ahí, aunque eso es lo que dice las instrucciones. Entonces tómalo en cuenta. Si quieres cumplir al 100 con las instrucciones, pues sí habría que leerlo, pero yo, como defensa por ver el video, digo que lo que prefieren los dramaturgos siempre, o la mayoría de las veces, es que las personas vean la obra en lugar de leer el guión, porque la obra es para lo que están pensadas, pues los guiones o las obras escritas. En fin, vamos a revisar cada una de estas preguntas con detenimiento. Primero nos están cuestionando cuál es el argumento. Para eso tenemos que entender muy bien que el argumento es básicamente de lo que se trata, ¿sí? Puedes resumirlo en 5 líneas, es mi sugerencia, ¿sí? Un argumento es de qué se trata, no es solamente el tema, sino cuáles son las cosas que van ocurriendo. Después viene quiénes son los personajes. Bueno, aquí en argumento, un ejemplo. Por ejemplo, yo podría decir que argumento se trata de que Estrepsíades es un labrador que no tiene mucho dinero por los gastos que hacen su esposo y sus hijos, y su hijo, perdón, y además tiene muchas deudas. Entonces, para poder librarse de esas deudas, decide acudir a la escuela de Sócrates o enviar a su hijo para que aprendan a engañar a sus acreedores, es decir, a las personas a las que le deben dinero. Entonces, ahí podría ser una de las cosas que dijéramos. Luego, ¿quiénes son los personajes? Fácil. Al principio aparece una lista de los personajes, bastaría con ponerlos y ya no nos están pidiendo otra cosa más. En el inciso C nos preguntan cuáles son las características de personalidad que identifican en los personajes. Menciónalas de manera general y explica si esas características las puedes reconocer en las personas de la actualidad, ¿sí? Entonces,
Yo sugiero que lo dividas en 2 párrafos. En un primer párrafo menciona características de personalidad de por lo menos 3 personajes. Como no nos dicen cuántos ni qué características, bueno, yo sugeriría que escojas 3 personajes y de cada personaje podrías mencionar 2 o 3 características. Es decir, explicar un poco cómo es su personalidad. En un segundo párrafo ya podrías poner eh, estas características, pienso que todavía existen en tiempos actuales. Por ejemplo, Strepsiades tiene una personalidad. Voy a poner algo que no es para que... Porque Strepsiades es avaro, ¿verdad? Entonces yo voy a poner, tiene una personalidad muy bondadosa y tierna. Entonces, después obviamente habría que poner de más personajes para tener más y describir un poco más la personalidad. Pero bueno, yo estoy poniendo un ejemplo. Después, no sé si ya se dieron cuenta que estos cuadritos son bien latosos, los cuadritos para poner las respuestas. El caso es que simplemente después tenemos que explicar. En la actualidad, todavía hay personas bondadosas y tiernas, como Strepsiades, ¿verdad? Y listo. Entonces, ese podría ser un ejemplo, pero yo solamente puse una. Yo sugiero que pongan 3 de 3. ¿Qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia? Bueno, la historia, como es una comedia, tiene muchas situaciones un poco ñoñas, pero graciosas. Entonces, sugiero que las revisen, a ver cuáles encuentran que les parecen interesantes, que les llaman la atención, y hay que ponerlas así. Entonces, checa las que te gusten y escríbelas ahí. Una situación, 2 situaciones creo que bastarían. 2 creo, porque como está en plural, creo que sería suficiente con 2. ¿Qué situación identificas o qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad? Una vez más vamos a comparar con cosas que vivimos ahora. En el primer párrafo yo sugiero que identifiques por lo menos 2 situaciones que se cuentan en la obra y que siguen existiendo hoy en día, ¿sí? Y en el segundo párrafo explica por qué. Bueno, también lo podría hacer todo en un solo párrafo, simplemente es como sugerencia. Pero lo importante es que expliques por qué, ¿sí? Entonces sería 2 situaciones, por lo menos, que sigan sucediendo. Por ejemplo, que las personas digan mentiras para engañar a las personas a las que les deben dinero, por ejemplo, si está planteado de manera graciosa, o algunos chistes que ahí van sucediendo, los escribiríamos y diríamos, esto sigue ocurriendo, ¿por qué? Y habría que explicar la comparación y listo, ya tendríamos terminado el punto número 1, la parte 1. Ahora viene la parte 2, que consiste en uno de nuestros famosos audios de prepa en línea. Entonces, ¿cómo se hará esto? Muy fácil. Dice, manteniendo los personajes y el argumento, narra de manera oral y escribe un cuento de una extensión de entre 15 y 20 líneas acerca del fragmento que leíste. Es decir, por un lado vamos a grabar, por otro vamos a escribir, ¿sí? Lo importante aquí, vamos a hacer todo eso, pero escribir nuestro propio cuento. Esperen. Escribir nuestro propio cuento adaptado al contexto actual, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, mucho ojo con ello, ¿sí? A veces algunos compañeros escriben unos cuentos muy bonitos, pero no en el contexto actual. ¿Qué es el contexto actual? Bueno, el contexto actual es la época en la que vives actualmente y el lugar en el que vives actualmente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, ahorita vamos a ver cuáles son las consecuencias de esto, pero básicamente es que, por ejemplo, nosotros no estamos en Grecia, nosotros no estamos en el año 500 antes de Cristo, nosotros no somos un señor que tiene esclavos y que además tiene caballos, ¿no? Tenemos otra realidad, tenemos otra situación de vida. No tienes que contar tu propia historia, no tienes que salir tú, a menos que quieras poner personajes conocidos, pero tendría que ser alguien adaptado a
¿Cómo es el contexto? ¿Cómo es la realidad ahora? ¿Qué podríamos decir? Por ejemplo, un Strepsiades del día de hoy, un Strepsiades de nuestro contexto, sería, por ejemplo, en lugar de un labrador, podría ser una persona que tiene una empresa o de lavado de autos, por ejemplo, ¿sí? Y el hijo, en lugar de estar obsesionado con los caballos, podría estar obsesionado con las motos, por ejemplo, ¿sí? Y entonces por eso tienen ya muy poco dinero y en lugar de tener acreedores, podría ser que el Strepsiades le debe dinero a Electra o al banco, ¿sí? Entonces, esto habría que, lo tendríamos que ir adaptando de acuerdo a nuestra creatividad, ¿verdad? No todos lo vamos a hacer igual. ¿Qué otras cosas son identificadores de que estamos en la actualidad? Bueno, algo muy interesante, importante, la tecnología, ¿verdad? Podría ser que en lugar de que platiquen como lo hacían antes, se manden mensajes o que aparezcan por ahí los celulares o las computadoras. Entonces todo esto hace que cambie la situación, pero de todas maneras sigue siendo un argumento, siguen siendo hechos que van sucediendo de manera similar a el del contexto del pasado. Y bueno, muy importante, el cuento que vas a escribir debe incluir los mismos hechos y personajes de la obra de las nubes, pero como si sucedieran en la actualidad. Es decir, México año 2019, lo que acabo de decir. Por ejemplo, puedes contarlo como si ocurriera en tu comunidad y añadir detalles de la tecnología que existe ahora, ¿sí? Entonces, ojo con esto, por favor, no se les vaya a pasar porque eso es justo en lo que consiste la actividad. Y de hecho, aquí ya terminamos cuando lo hayamos hecho. Bueno, después viene una de nuestras famosas reflexiones, pero bueno, vamos a ver qué es cuál es el requerimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que requerimiento? ¿Qué es lo que se nos está pidiendo? Bueno, inciso A, organiza la estructura de tu cuento, genera ideas, ordénalas, establece objetivos, escribe y revisa tu texto. Es decir, esto es la planeación. Vas a planear cómo va a quedar tu video, perdón, tu audio. Reflexiona, por ejemplo, cómo sería Strepsíades, cómo sería Sócrates, qué se criticaría. Recuerda mantener las características de personalidad de los personajes y los elementos graciosos que se muestran en el texto, ¿sí? Graba un audio tu cuento con base en la estructura que organizaste. No lo escribas, solamente nárralo como si se lo contaras a alguien, ¿sí? No importa si te equivocas, puedes corregirlo hasta tener una versión final. Es decir, puedes grabar varias veces hasta que te quede bien y listo. También, bueno, ahí dice específicamente que no leas. Va a haber facilitadores que sí te dejen leer, depende pues cómo te lo indique cada facilitador. Sube tu audio a un almacenamiento en la nube y pega el enlace aquí. Acuérdate siempre de checar que tu enlace esté funcionando correctamente para que no haya ahí ningún improviso. Listo. Entonces, ¿cómo sería? ¿Qué ejemplo podría yo mencionar al respecto? Bueno, básicamente, imagínate que fuéramos a grabar ya nuestro video, que ya tengo la planeación, entonces, pues comenzaría justo con lo que les estaba comentando. Bueno, vamos a ver en el video. Imagínate que yo ya planeé mi cuento, ya decidí cómo van a ser mis personajes, ya estuve reflexionando y entonces digo, bueno, voy a grabar, ya voy a hacer mi grabación. Si me equivoco no importa porque lo puedo volver a grabar, a menos que mi celular tenga solo un límite, pero no tiene un límite. Si se llena, borro lo que ya hice y vuelvo a hacerlo. Entonces, pongo la aplicación de audio que esté usando, lo puedo usar donde sea. Yo estoy diciendo ejemplo con mi celular, entonces pongo la grabación y digo, hola, este es el cuento sobre Strepsíades, un hombre moderno. Y bueno, aquí, a ver, ¿qué nos están diciendo? ¿Cómo sería Strepsíades? Sí, manteniendo la situación y todo, entonces, perdón. Quería, quería cerciorarme de ir bien. De nuevo, hola, esta es mi historia sobre las nubes en el contexto actual. Se trata de un hombre que se llama Strepsíades que trabaja en la inmobiliaria que él tiene. Pero tiene un hijo que le ha hecho hacer muchísimos gastos porque está obsesionado con los autos y con las motos. Entonces ya no tiene dinero y le terminó pidiendo prestado al banco. Está muy preocupado porque el banco, ya se imaginan, entonces estoy grabando así, estoy cambiándole
cosas del contexto, pero ¿qué se queda? Bueno, que debe dinero, que tiene un hijo, bueno, no mencioné, pero que tiene una esposa, que decidió llevarlo a una escuela de abogados y se inscribió a cierto partido político, ¿verdad? Donde le enseñan a decir unos argumentos que convencen a algunas personas. Y el que era el organizador, el que difundía estas enseñanzas por medio de YouTube, por cierto, era el maestro Sócrates. Y bueno, aquí pues ya voy armando la historia, voy cambiando algunas cosas y voy dejando la situación, la trama la voy dejando igual, ¿sí? Entonces, ojo con eso, creo que está muy fácil y además pueden echar a volar su imaginación sin otro límite que los hechos que siguen siendo los mismos, ¿sí? Listo. Una vez que hayas terminado esto, bueno, ahora vamos a hacerlo, pero escrito. ¿Cuáles son las indicaciones que te dan? Bueno, un cuento de 15 líneas o 20 máximo, ¿sí? Vamos a escribir un cuento con las mismas indicaciones, con la estructura adecuada y mejorándolo en comparación con lo que habíamos grabado. ¿Qué quiere decir mejorándolo? Bueno, que le vamos a dar una estructura, que vamos a ponerlo con un lenguaje que esté todavía más cuidado, más refinado, para que se pueda ir entendiendo mejor. Entonces dice, mi sugerencia, el cuento debe de estar dividido en párrafos. El cuento debe tener 3 partes: inicio, nudo y desenlace. Yo sugiero esto: un párrafo de inicio, 2 de nudo y 1 de desenlace. Esto tampoco es súper que le tengas que poner inicio al principio, nudo en medio y desenlace al final, pero sí es una guía donde tú te vas a ir dando cuenta cómo estás llevando tu cuento. ¿Por qué es tan importante esto del inicio, nudo y desenlace? Bueno, porque todas las historias tienen una parte donde se plantea qué es lo que está pasando. Después tiene una parte donde se desarrolla lo más importante, se llega a un clímax, que es como lo que realmente teníamos que resolver, el problema, el conflicto, y después el desenlace, que nos dicen cómo concluyó todo, qué es lo que pasó al final. Cuando los cuentos no tienen eso, se sienten como incompletos, ¿sí? Entonces, tú vas a tomar esto en cuenta, no te preocupes ni te quiebres la cabeza, porque en realidad todas las cosas que contamos tienen esta estructura natural. No nos podemos quedar con un chisme sin contar el desenlace, cómo se resolvió todo al final. No podemos ir a contar un chisme si no damos primero un poquito de información al inicio sobre cómo está la cosa. Y mucho menos podemos dejarnos de contar un chisme sin contar la parte más importante, que es justamente lo que le pasó al vecino cuando llegó a la escuela de Sócrates y se dio cuenta de que, bueno, ya se imaginarán. Entonces, esto es importante que lo tomemos en cuenta, pero pensando en un cuento. Usa correctamente los signos de puntuación, lo que siempre estoy enfatizando. Hay que escribir oraciones cortas, separadas con punto y seguido. Permítanme un momento, porque tengo aquí que pedirle a mi gato que baje el volumen. Gracias. ¿En qué estábamos? Bueno, en hacer nuestro cuento. Entonces, esta es mi sugerencia de cómo haríamos nuestro cuento. Ya conté más o menos cómo se haría la situación, cómo iríamos elaborándolo, y aquí únicamente pues es un ejemplo de la estructura. Párrafo 1 para el inicio, párrafo 2 y 3 para el nudo y párrafo 4 para el desenlace. Pero eso sí, tomemos en cuenta que debemos de no pasarnos de las 20 líneas. Entonces, creo que queda muy bien si hacemos párrafos de 5 líneas aproximadamente para llegar a nuestro objetivo, que son las 20 líneas o las 15 líneas, ¿verdad? También puedes hacer solamente un párrafo en el nudo, pero un párrafo que esté más o menos pues amplio, ¿verdad? Donde se cuente bien la situación. Y listo. Creo que en esta actividad no hay demasiado problema y en esta parte tampoco. Solamente que sí requiere que le pongamos atención para que no se nos pase nada y para que esté escrito correctamente. Entonces vamos a poner muchísimo, muchísimo empeño en la ortografía y la redacción. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, el último punto, que es el punto 3, reflexionar. ¿Qué vamos a reflexionar? Bueno, ¿qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual? ¿Qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales? Justifica tus respuestas, ¿sí?
Entonces, esto, ¿qué tan iguales, qué tan diferentes son las críticas que había ahora, que había antes a las que hay ahora? Y después en el inciso B, ¿podemos aprender mientras reímos o nos divertimos? Justifica tu respuesta, ¿sí? Entonces, responde siempre diciendo yo creo, yo opino, me parece que sí podemos aprender mientras reímos, nos divertimos. Es decir, deja claro que estás respondiendo la pregunta, no solamente pongas, porque nos reímos cuando... No, di, yo creo que sí aprendemos mientras nos reímos. Es decir, di directamente, responde de manera clara y directa. Y explica por qué. Aporta por lo menos dos razones, ¿sí? Y lo que respondas, investiga o reflexiona. No dice que investigues, entonces reflexiona y explica por qué. Siempre hay que explicar por qué en este tipo de preguntas. Por último tenemos el inciso C que dice, ¿qué diferencias encontraste entre contar tu cuento en audio y escribirlo? ¿Sí? ¿Cuál de las dos formas de narración fue más fácil? ¿Cuál te gustó más? ¿Qué ventajas ofrece la oralidad sobre la escritura y viceversa? Justifica tus respuestas, ¿sí? ¿Qué diferencias encontraste entre contar un cuento? Es decir, vamos a responder, yo sugiero, cada una de las preguntas. Es lo lógico que hagamos. Entonces, no basta con que pongamos solo una respuesta. Van a ser una respuesta para cada una de esas preguntas. O sea, ¿qué diferencias encontraste entre contar tu cuento y escribirlo? Las diferencias que encontré entre contar mi cuento y escribirlo fueron, es una respuesta, me cambio de párrafo, ¿cuál de las dos formas de narración fue más difícil? La forma de narración más difícil fue, bien, ¿cuál te gustó más? La forma que más me gustó fue, y qué ventajas ofrece la oralidad sobre la escritura y viceversa. Qué lata con ¿no? ¿A ustedes les gusta estos cuadritos? A mí no tanto. Bueno, las ventajas. Las ventajas que ofrece la oralidad sobre la escritura son, y las ventajas que ofrece, o sea, sí hay que ponerle todo, que ofrece la escritura sobre la oralidad. Yo sé que dice uno, ay, solo es una pregunta. No, son 5, no, ¿cuántas son? Son en realidad 5 preguntas, ¿sí? Y no se quedó aquí, no se confíen todavía, porque al final nos dice justifica tus respuestas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, las diferencias que encontré entre contar mi cuento y escribirlo fueron que es más rápido contar que escribir. Que etcétera, vas contando aquí, ¿sí? Entonces aquí hay que explicar. En el otro caso dice la forma de narración más fácil fue, no sé, escrita, por ejemplo. Pero hay que explicar por qué, ¿sí? No estoy dando la respuesta, tú puedes poner tu propia respuesta, hay que explicar por qué. Siempre es, sí, es una, la otra, o las dos o ninguna de las dos, ¿sí? Puedes decir, la forma de narración más difícil fueron las dos se me dificultaban mucho. O ninguna, las dos fueron muy fáciles, pero siempre hay que explicar por qué. La forma que más me gustó fue contada. ¿Por qué? Y las ventajas que ofrece la oralidad sobre la escritura son lo mismo, vas a explicar, explica y separa, organiza en párrafos, ¿sí? ¿Qué es organizar en párrafos? Bueno, simplemente aquí doy enter, ya pasé a otro párrafo, así tengo organizadas mis respuestas, así no queda ninguna duda de que estoy respondiendo todas mis preguntas. Entonces, ya lo había comentado, pero muchos estudiantes se van con la finta de que, solo es una pregunta, solamente voy a responder que fue difícil escribir y ya. No, te están preguntando cosas muy específicas. Entonces,
Está muy sencilla esta parte, solamente por desorganización a veces se nos puede escapar, pero una vez que ya conoces este importante secreto que te estoy compartiendo, no va a haber ningún problema. Listo. Ya terminamos nuestra actividad integradora número 5. ¿Qué les parece? Está regalada. Vamos a hacer un repaso. Primero, acuérdense que para responder todo tenemos que conocer de la página 1 a la página 22 de las nubes, ¿sí? Vamos a leer ahí o vamos a ver la obra. Vamos a explicar cuál es el argumento, quiénes son los personajes, cuáles son las características de... Una cosa. Para estar seguros, sí es importante que le den una leída rápida a la obra. Ahora que lo estoy reflexionando también yo. ¿Por qué? Porque pues hay cosas muy específicas que están escritas ahí, sobre todo porque son solo las primeras 20 páginas, entonces sí tienes que tener mucha claridad sobre qué es lo que se está planteando, ¿sí? Por ejemplo, al principio Strepsiades está despertando a su hijo, pero a ver, vamos a llegar hasta la página 22. Bueno, 21, dice, el Corífeo. El Corífeo es un personaje que es como el que va como un narrador, podríamos decir, o alguien que va respondiendo y es miembro del coro en este tipo de obras. Le dice a Sócrates, tú trata de impartir al viejo las enseñanzas previas que tengas intención de darle. Grita a su mente y pone a prueba su inteligencia. Sócrates le va a decir a Strepsiades, a ver, tú descríbeme tu carácter para que, conociendo cómo es, sobre esa base pueda yo aplicar contra ti nuevos ingenios. ¿Cómo? Dice Strepsiades, por los dioses, ¿es que intentas sitiarme? No, dice Sócrates, lo que quiero es enterarme de algunos detalles sobre tu persona, como por ejemplo si tienes buena memoria. Strepsiades responde, se comporta de dos maneras, por Zeus. Cuando se me debe algo tengo muy buena memoria, pero cuando yo, pobre de mí, soy el deudor, me vuelvo muy olvidadizo. A ver, ¿tienes dotes para discursear? Para discursear no, para estafar sí. Pues así como podrás aprender. Descuida, lo haré bien. Pues ándate listo para que cuando yo lance algunas enseñanzas sabias sobre las cosas celestes, tú las cojas al vuelo. Pero ¿cómo? ¿Tengo que comerme la sabiduría como un perro? Y Sócrates le responde, dice, este hombre es un ignorante y un bárbaro. Anciano, me temo que necesita unos palos. A ver, ¿qué haces si alguien te pega? Dice Strepsiades, recibo los golpes y después espero un poco y reúno testigos. Después otra vez dejo pasar un momento y pongo un pleito. Y Sócrates dice, venga, deja ahí tu capa. Bueno, está como doblado de españoles, ¿no? ¿He hecho algo malo? No, es que es costumbre entrar desnudo. Pero si yo no voy a entrar a llevarme objetos robados. Bueno, entonces ya vimos cómo está aquí compartiendo o discutiendo Strepsiades con Sócrates. Aparentemente Strepsiades ya fue a su escuela y ya vamos ubicándonos más o menos en qué parte de la narración nos hallamos. Entonces, sí es recomendable que hagamos esta revisión. Pero sí, también que nos apoyemos con el video, yo los recomendaría mucho. El caso es que vamos a responder primero estas preguntas sobre la lectura para reflexionar al respecto. Después vamos a crear un cuento de las nubes, pero narrado en la actualidad. Lo vamos a grabar en audio y después lo vamos a escribir con mejoras. A continuación vamos a responder unas preguntas muy simples de reflexión y listo, ¿sí? Entonces, pues ya estamos listos. Vamos a pasar ahora a algo que también es muy importante, que es la actividad integradora 6, ¿verdad? Que se llama, que es el foro, Literatura Actual y Experiencias Estéticas. Entonces vamos a pasar allá. Bueno, esta actividad se encuentra en el foro. Es más, déjenme ponerle aquí, foro. Este no es el foro de integración, pero es un foro que sí se evalúa. El foro de integración se encuentra hasta el final, pero este foro vale como actividad integradora. Entonces es muy importante que estemos considerando todo lo que se pide en las instrucciones y en la rúbrica. Así que no se les vaya a pasar, por favor, lo que se tiene que llevar a cabo en esta actividad integradora número 6. Primero está las instrucciones del foro. Dice,
En este foro, bueno, estas son las instrucciones que yo sinteticé. Los invito a que me acompañen a leerlas para que sepamos básicamente de forma muy, muy directa qué es lo que tenemos que realizar. Primero dice, en este foro realizarás un total de 5 participaciones, ¿sí? Van a estar escritas con tus palabras y tienen que ser en distintos días de la semana. Por lo menos en 4 días de acuerdo con la rúbrica, ¿sí? Primera participación. Nos preguntan qué es una experiencia estética y por qué es importante en la literatura. Para poder responder esta pregunta, pues tenemos que ilustrarnos leyendo los recursos, ¿sí? Los recursos, todos los recursos de la semana nos van a dar una idea al respecto. También en un momentito vamos a platicar un poco acerca de ello, porque es un tema muy interesante. Después viene la segunda participación, ¿sí? Pero la primera, acuérdate, este es el concepto clave. Experiencia estética, ¿sí? Entonces, es una pregunta que tenemos que tener muy, 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 muy presente para que no se nos escape. ¿Qué es una experiencia estética? Por un lado. Y después, ¿por qué es importante en la literatura? Por otro. Ya también tenemos que tener una idea más o menos de qué es la literatura. Ahorita también vamos a platicar al respecto. La segunda participación dice así: ¿consideras que los contenidos de las páginas de internet que nos ponen aquí son literatura? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Sí? Entonces, aquí también vamos a revisar. Bueno, estas tú las tienes que revisar. Son 2 páginas. Una es de estas cosas que ponen en los muros que son según como poemas o pensamientos. Y otra es zona negativa, que creo que son grafitis y un poco de arte de internet, ¿sí? Entonces, nos preguntan si lo consideramos o no literatura. Aquí también vamos a responder sí o no. Realmente yo considero que no hay una respuesta correcta ni incorrecta y todo depende de cómo lo vamos a justificar en el por qué, ¿verdad? Entonces, ojo con ello. Tercera participación. ¿Se puede tener una experiencia estética con obras publicadas creadas por medio de tecnologías de la información como computadoras, celulares, tabletas? Aquí nos pregunta entonces experiencia estética. Primero tenemos que saber qué es eso de la experiencia estética. Después ya vamos a poder saber si la podemos tener por medio de obras que se publicaron y que las estamos consumiendo en una pantalla de computadora, en un celular, en una tablet, etc. Cuarta participación. Interactúa con uno de tus compañeros. Comparte y explica amablemente en qué coincides y en qué difieres sobre su punto de vista, ¿sí? Aquí yo sugiero que vayas con uno de tus compañeros, le hables con toda amabilidad y le digas qué opinas sobre su punto de vista. No se vale poner solo, estoy de acuerdo con tu punto de vista. No, hay que poner una respuesta nutrida y clara, por favor. Quinta participación. Vamos a responder aquí, ¿se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y vas a tener que investigar también cuáles son las formas emergentes de literatura. La palabra emergente se refiere a justamente emerger, a cosas que están surgiendo, que son nuevas. ¿Cuáles serían las formas emergentes de literatura? Bueno, serían justamente las que se difunden por medio de las tecnologías de la información, que serían, por ejemplo, algunos tipos de estos cuentos que se escriben de los fans, por ejemplo, de películas o de series, pero que escriben los mismos fans, que quizás se podrían considerar literatura. O también el cómic, por ejemplo, podría considerarse como literatura. O también algunos tipos de grafitis podrían considerarse como literatura. Eso podríamos decir que pueden ser formas emergentes de literatura, entre otras, ¿sí? Entonces vamos a decir sí o no y por qué se pueden vivir experiencias estéticas, ¿sí? Y listo. Una vez que tengamos estas 5, bueno, más bien para hacer estas 5 participaciones de forma correcta, considera lo siguiente. Esto es a partir de lo que nos plantean en la rúbrica. Brevedad. Cada participación, cada una de las participaciones debe de ser no muy larga, pero tampoco muy corta. Entonces, como sugerencia, no hagas menos de 5 líneas. Ten una extensión de 5 a 10 líneas
de preferencia 10 o 7 líneas. Enfoque, abarca solo el tema que te están preguntando, no metas otro tema, ¿sí? No viene al caso y no cuenta como participación si hablas de otra cosa. Obviamente, ¿verdad? Argumentación, perdón. Argumentación explica el porqué de cada una de tus aportaciones. Cada uno de tus comentarios debe de tener por qué. Debes explicar por qué. Originalidad. Solo usa tus palabras. Redacción. Emplea los signos de puntuación correctamente y respeta las normas de ortografía y sintaxis. Sugerencia. Como sugerencia únicamente. Escribe tus participaciones en un procesador de textos que tenga corrección de ortografía y después copia y pega lo escrito en el foro, ¿sí? ¿Por qué esta sugerencia me puede resultar útil? Porque ahí puedo hacer una revisión de cómo está escrito esto, incluso puedo adelantar, puedo hacer todas mis participaciones y después irlas subiendo en distintos días de la semana. Pasamos después a esta recomendación. Solo se van a tomar en cuenta participaciones enviadas como comentario normal en el foro, por lo que no se deben subir imágenes ni documentos adjuntos. Bueno, esto también ya lo tenemos claro. Tampoco se cuentan los comentarios de una sola línea, no cuentan esos ni siquiera. Si vas a poner uno de esos, mejor ni lo pongas, ¿sí? ¿Qué otra cosa es muy importante? Bueno, que es fundamental que realices tus 5 participaciones, ¿sí? Más que participar en días distintos, son las 5 participaciones importantes. ¿Por qué lo digo? Porque si ya llegó el domingo, el último día de la semana, ya se va a cerrar el foro. Y dices, ni modo, ya no pude participar en los distintos días de la semana. Tengo 2 opciones. La opción 1 es solamente poner una participación. Así cumplí con uno de de los requisitos, que es poner participación no en el mismo día. O la opción 2, que es poner todas mis participaciones en el mismo día. Pon todas tus participaciones en el mismo día cuando ya llegó el fin de semana. Ya ni modo. El fin de semana no importa, solo te van a bajar unos cuantos puntos. Lo importante es que participes y que pongas tus 5 participaciones. Si te falta una participación, bajas muchísimos puntos. Si te faltan 4 participaciones, bajas muchísimos puntos. Y si no haces ninguna participación, pues vas a tener esa calificación ahí ya perdida para siempre. Para siempre, a menos que repitas el módulo. ¿Por qué? Porque aquí no se pueden dar extensiones, ¿sí? Entonces, ojo con el foro. En el foro es imposible dar extensiones hasta que se me demuestre lo contrario, ¿no? Pero los facilitadores realmente no podemos dar extensiones en los foros. Entonces, ten mucho cuidado con eso, ¿sí? Realiza tus 5 participaciones y adelante. Toma en cuenta estas sugerencias. Ahora vamos a platicar un poquito sobre qué es esto de la experiencia estética y después vamos a pasar a responder las dudas y los comentarios que vayan surgiendo en el chat con mucho gusto. Experiencia estética. Bueno, en los recursos dice, la experiencia estética es el fenómeno interior, o sea, interior humano, que ocurre en una persona al encontrarse con un objeto que le produce placer o satisfacción, ¿sí? Al estar en relación con el objeto, la persona disfruta y desencadena sentimientos de emoción. Bueno, entonces, es decir, que nos encontramos frente a un objeto y al contemplarlo sentimos placer o satisfacción, ¿sí? Pero bueno, aquí habría que ver la complejidad y qué tipo de placer o satisfacción, porque hay ciertos tipos de placer. Por ejemplo, cuando me como un taco siento placer, pero no es necesariamente una experiencia estética, ¿no? Y otros tipos de relaciones con los objetos que nos producen placer que no son experiencias estéticas. ¿Qué más dice aquí? Bueno, la estética es una disciplina relacionada con la percepción, la apreciación, y esta es una palabra muy importante, y la producción del arte, ¿sí? Las experiencias estéticas, bueno, acá hay una clave muy importante. La estética básicamente se relaciona con nuestra idea de lo que es el arte, ¿sí? Entonces, tiene que ver con aquello que consideramos que posee cierta característica o calidad artística.
Dice, las experiencias estéticas como, por ejemplo, mirar pinturas, escuchar música o leer poemas, dependen de la percepción de objetos externos, ¿sí? Esto es, eh, se parece a lo que dice acá arriba, porque dependen de la percepción de objetos externos, pero no de un uso funcional de estos. Esto también está importante. ¿Por qué? Porque mirar una pintura, leer un poema o escuchar música nos puede dar mucho placer, pero lo interesante es que no tiene ningún uso funcional práctico, como por ejemplo eh, comer, que tiene un uso funcional, que es no morirnos de inanición, o cruzar un puente, que es llegar al otro lado, o pagar algo, ¿no? Ir al trabajo, son cosas que tienen un uso funcional, pero se considera que en general el uso principal o la consecuencia principal de mirar pinturas, escuchar música o leer poemas es la experiencia estética, o sea, esta sensación de belleza que nos producen. Se supone que la experiencia estética está más allá de las preferencias personales. Esto también es importante porque tiene que ver con las emociones. Sin embargo, la experiencia estética tiene mucho que ver también con las características del objeto que estamos percibiendo, ¿sí? Y además hay una gran variedad, bueno, no hay una gran variedad, hay una variedad de categorías que son lo grotesco, lo feo, lo cómico, lo sublime, lo trágico, ya había dicho cómico, y lo repetí. ¿Sí? Y lo bello también, ¿no? Entonces, estas serían las categorías pues que más se repiten relacionadas con lo estético. Entonces, no solamente lo bonito va a ser lo estético, curiosamente. También puede considerarse un nivel estético lo grotesco o lo feo. Por ejemplo, aquí tenemos en el lado izquierdo de esta presentación esta pintura muy famosa que se llama Saturno devorando a su hijo y que fue pintada por el pintor español Goya. Entonces, esta pintura nos genera pues una sensación extraña. Estoy seguro de que a muchos les pasará y a los que no, quizá después, si la vieran con mayor atención, podrían tener alguna sensación emocional al verla y una curiosidad, y no podríamos decir que es una pintura bella o sublime en un principio. La palabra con la que la podríamos describir más fácilmente es grotesca, es una pintura grotesca y de todas maneras sorprende muchísimo, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de algo que se puede analizar desde el punto de vista estético y que es un misterio, ¿verdad? Lo que genera en nosotros. Pero al mismo tiempo, pues se puede interpretar con términos muy terrenales sobre lo que estamos viendo. Podríamos hablar sobre la historia al respecto y podríamos hablar sobre la manera en la que el pintor decidió expresar esto que se está viendo aquí, que es Saturno devorando a sus hijos, que es esta leyenda de la mitología griega, de este dios que devora a sus hijos, pues porque sí, porque a eso se dedica, pero es el dios del tiempo que tiene todo controlado, hasta que sus hijos se rebelan, pero bueno. Luego tenemos el ejemplo de los memes, que podríamos considerar dentro de la categoría de lo cómico. Aquí estamos viendo solamente arte visual, ¿verdad? No estamos viendo literatura, pero es más rápido con el arte visual porque estamos trabajando en un video de YouTube, entonces obviamente por obvias razones es más fácil hacerlo con imágenes. Entonces, esta es una imagen que puede tener una calidad de comedia. Es mi meme favorito últimamente, entonces por eso lo pongo aquí. Y también se puede considerar que tiene un valor estético, ¿no? Porque es una imagen que genera en nosotros una emoción y que compartimos también con otros que pueden percibir algo similar. Y luego viene esta famosa pintura también que podríamos ver como un ejemplo de lo feo, aparentemente. Entonces, aquí tenemos este ejemplo. Luego, otros ejemplos más comunes que podríamos decir como de lo bello, ¿no?
Entonces esta imagen, pues sí, todos diríamos, qué bonita está, ¿no? Como una tempestad, pero arriba se ve como cruza un rayo de luz las nubes y llega hasta el agua, entonces se ve como toda la magnificencia de este movimiento marino de las olas destruyendo una embarcación, o sea, se ve como una sugerencia de lo sublime. Entonces, esto que vemos aquí también nos genera algo, ¿sí? Y todas estas cosas, curiosamente, no tienen una funcionalidad, por lo menos no desde el punto de vista del mundo de todos los días. Y sin embargo, siempre nos motivan y nos llaman a los humanos y hacen que profundicemos en nuestra alma, por decirlo de algún modo. Este es otro ejemplo de una obra que quizá no tan convencional, en la cual podríamos pensar en una experiencia estética, ya más abstracta, ¿verdad? Más conceptual. Y luego ya, bueno, después de todo esto, creo que nos puede servir para que reflexionemos sobre cómo estos objetos, en este caso pinturas, nos generan distintas experiencias. Lo mismo va a pasar con la literatura, lo mismo va a pasar cuando leemos un libro, cuando leemos un poema, cuando leemos un ensayo, cuando leemos estos pequeños ejemplos que también se están compartiendo en las páginas de internet del foro, ¿sí? Y listo. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Literatura. Ya platicamos sobre la experiencia estética, ahora sobre la literatura. Aunque la palabra literatura proviene de una raíz que significa letra, no precisamente inició la literatura con la escritura, ¿sí? Las primeras manifestaciones fueron por medio de la tradición oral, es decir, del lenguaje hablado, por medio de cantos, por medio de declamaciones. Posteriormente se plasmaron las creaciones de los seres humanos en piedra, en papiro o en papel. Yo diría que más bien en distintos tipos de papiros, porque en piedra, bueno, sí, en piedra, en distintas placas, ¿no? En placas de distintos tipos. Entonces, eso hizo que se pudiera transmitir la escritura y que, dice, la literatura escrita finalmente, imagínate, hasta hace 500, 600 años, se popularizó gracias a la imprenta, ¿sí? Actualmente, las expresiones literarias no solo se manifiestan oralmente por medios impresos, sino también a través de herramientas digitales como blogs, videoblogs, animaciones o literatura, ¿sí? ¿Cuáles son características generales de la literatura? Bueno, que usa el lenguaje, ¿sí? Básico eso. Por ejemplo, hace 2 años ganó el Premio Nobel de Literatura un cantante, ¿sí? Un compositor, Bob Dylan, y fue muy polémico porque decían, él no tiene nada que ver con la literatura, pero en realidad la literatura se refiere a la lengua. Entonces, si sus canciones tienen palabras, entonces sí son literatura. Entonces, en ese sentido, sí puede recibir un premio de literatura por algo que sí es literatura. Entonces, es importante que tomemos esto en cuenta. ¿Qué más? Se recurre a la función poética, ¿sí? ¿Cuál es esa función poética? Bueno, habíamos conversado al respecto previamente y lo importante de la función poética es que tiene como objetivo el conmover, ¿sí? Es producir una sensación estética justamente que genera una impresión de belleza, de agrado, de gracia, de sorpresa, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy, muy importante para la literatura. La literatura considera muy necesario conmover, ¿sí? Quiere conmover, quiere sorprenderte, ¿sí? Hay diferencia entonces con otros textos que no son literatura. ¿Por qué? Porque otros textos quieren informarte, otros textos quieren distraerte, otros textos quieren convencerte, otros textos quieren educarte. No, la literatura tal vez haga eso, pero lo principal es que quiere sorprenderte o quiere conmoverte, ¿sí? Se vale mucho del lenguaje connotativo. ¿Qué es el lenguaje connotativo? Para decirlo de un modo, es que puede tener diferentes interpretaciones algo que se dice. Por ejemplo, cuando vemos la película, no voy a hacer el ejemplo con una película. Por ejemplo, en esta misma obra de las nubes de Strepsíades, vemos cómo se está contando una historia muy
podríamos decir, muy común y corriente, que es un señor que quiere llevar a su hijo a una escuela, pero en realidad hay otras cosas que se están diciendo. En realidad se está criticando a la sociedad por la avaricia, por la mentira, por la estafa. Entonces está haciendo al mismo tiempo una crítica social y al mismo tiempo también está haciendo una especie de crítica a los filósofos. Y bueno, muchas cosas que pueden incluirse en este tipo de textos. Suele incluir ficción. En general, no supe cómo ponerlo bien, pero la literatura en general es siempre ficción, aunque últimamente la dividen en ficción y no ficción. Pero por el hecho de ser literatura ya es en sí una ficción, aunque sea una autobiografía. Yo puedo decir que es una ficción porque estoy en un área que es el de lo ficticio, el de la imaginación, aun cuando estoy narrando algo que sí sucedió. ¿Por qué? Porque aquí estoy valiéndome de la función poética, que básicamente lo que quiero es conmover. Y esto es lo principal, no quiero hacer un relato de algo que sucedió en realidad. Solo es una excusa para cumplir con mi objetivo, que es sorprenderte, conmoverte, llegar a la profundidad del corazón humano y hacerlo vibrar. Produce una experiencia estética. Bueno, esto es obvio también. Entonces, listo. Ya tenemos aquí. Después voy a hacer, si se quedan al final de de este chat, una breve recomendación de libros que hay que leer. Para los compañeros que tengan la inquietud sobre pues, esto de la literatura, vamos a aprovechar este módulo. Voy a hacer una sugerencia de 5 libros que leer, pero primero vamos a ver las preguntas y respuestas que hayan surgido, ¿verdad? Con respecto a la actividad integradora 5 y la actividad integradora 6. Entonces, si me lo permiten, voy a hacer un cambio de pantalla para que veamos aquí donde tengo escrito preguntas y respuestas, y voy a checar también en el chat desde donde empiezan a compartirme las preguntas amablemente los estudiantes, ¿verdad? Y aprovecho para darle un saludo cordial a todos los que nos están aquí saludando, a todos los que están compartiendo, y además que me dan retroalimentación sobre cómo se ve el video, sobre cómo se escucha. Y me da mucho gusto tenerlos aquí. Aprovechen, por favor, si tienen alguna duda, algún comentario. Solo, por favor, pónganle un signo de interrogación para que no se me pase ahí, que yo me dé cuenta rápidamente que se trata de una duda. Para los compañeros que estén viendo borroso el video, acuérdense de ponerle en la configuración la calidad de HD de 720 y ya se va a ver correctamente todo. Yo también puedo colaborar con eso haciendo un poco más grande la hoja. Y luego me paso, ¿no? La dejo muy pequeña. Y listo, entonces, si no hay tantas preguntas, que vamos bien, ¿verdad? Muy bien, entonces desde aquí tenemos dudas. Entonces las estoy copiando ya. Uy, ya nos está saludando mi gata Eduviges, por favor. Disculpen. Ya es su hora de comer, pero pues tengo que terminar nuestra sesión, ¿verdad? Entonces, estoy pegando aquí nuestras dudas. Muy bien. Buenas noches, dice la compañera Alessandra, me parece. ¿Se deben poner los personajes que aparecen en la página 1 a 22 o todos los de la obra? Pues como no dice específicamente, yo sugerí todos, pero la verdad no sabría. Y también depende mucho del facilitador. Yo pondría todos, pero la verdad ahí creo que no hay una respuesta totalmente segura. ¿En video viene tal cual en el libro? Pues me parece que sí. Habría que revisar ahí específicamente. Bueno, esta pregunta no entendí muy bien, pero vamos en el módulo 4 normal de generación 17. ¿Sí somos la generación 17 o 18? Luego, bueno, la última generación somos. Sí, más
Bueno, en la parte donde tenemos que escribir nuestro cuento, ¿lo podemos hacer en la misma forma en que está escrito? Me refiero, como obra o debe ser todo corrido. Todo corrido, o sea, en párrafos como texto, no, como obra no, porque dice cuento, ¿sí? No, debe de estar en prosa, dividido en párrafos. Si nos dijeran escribe una obra ya sería diferente, pero aquí tiene que estar en prosa dividido en párrafos, ¿sí? Ojo con eso. En el pregunta 2 inciso E, se refiere a una historia actual con argumentos de las nubes cambiando los datos como si se refiere al caballo, puedo referirlo a un teléfono como sí, exactamente lo que revisamos de hecho ya. En la pregunta narra de manera oral y escrita de una extensión de 15 a 20 líneas acerca del argumento que leíste. Lo que vamos a escribir será lo mismo que vamos a grabar en el audio. La misma historia, pues, pero con un lenguaje más cuidado porque en este caso pues ya escrito, ya está escrito. Ajá. El cuento que vamos a mandar por audio es el mismo. Es el mismo, pero escrito ya de una manera más cuidada, ¿sí? ¿De cuántos minutos podemos hacer el audio? Yo les sugiero de pocos. 2 minutos sugeriría, 3 minutos a lo mucho, ¿sí? A su facilitador, a menos que su facilitador diga lo contrario, pero creo que más 1 minuto, 2 minutos ya es suficiente. Acuérdate que somos como 60 estudiantes, entonces imagínate revisar para tu facilitador 60 audios de 3 minutos, son muchos minutos. En el punto 2 dice, escribe 15 a 20 líneas. En el inciso C dice, no lo escribas, solo nárralo. Quiero entender que las 20 líneas son las que vamos a narrar en el audio. ¿Es correcto? No, las 20 líneas son las que vas a escribir, ¿sí? En el cuento. En el audio, pues no importa las líneas, vas a narrarlo ahí en el tiempo que cumpla. Sí, es verdad, se me olvidó especificar bien lo del tiempo. Creo que 2 minutos está bien, pero bueno, habría que ver. ¿Podemos cambiar los nombres de los personajes? No dice nada sobre eso. Yo sugiero que no los cambies para que tu facilitador vea rápidamente que estás usando los mismos personajes. Yo sugiero que dejes los mismos. Puede ser un ludópata, pues lo que importa es que tú lo puedas justificar bien en la historia y que se parezca muchísimo a la situación. El problema aquí no es tanto la ludopatía, o sea, la adicción al juego, sino más bien que se debe dinero, pero también podrías decir que como es ludópata perdió su dinero y entonces debe dinero, entonces habría que ver cómo lo justificas. Desde mi punto de vista, por ejemplo, si fuera mi grupo, pues sí lo admitiría porque me parece muy, muy padre que se explote de ese modo la creatividad. Pero bueno, como vemos que somos de distintos módulos, perdón, de distintos grupos, no puedo asegurar la manera en la que lo va a solicitar tu facilitador. Sí, pero a mí me parece que está bien. El audio no tiene límite de tiempo. Sí, no te pases de los 3 minutos. Sí, luego no sé con YouTube, eso habría que decirle a YouTube que qué onda, ¿no? Ya no llegan las alertas de transmisión de mis sesiones, pero todas las del módulo 4 y bueno, en la próxima módulo 5 vamos a estar trabajando los lunes, así que y en Facebook ahí lo comparto, ¿sí? Gracias por las cosas que me comparten, estimados compañeros. Por favor, pónganle signos de interrogación para que no se me pasen. ¿Debe estar escrito en párrafos? Sí, por favor, en párrafos. Al final puede ser reemplazado por otro. Incendiar una escuela es ilegal y peligroso. Hoy en día no sería probable. Pues véanle ustedes, ¿no? Después de todo, tampoco es real lo que vamos a estar narrando. Y yo creo que en esa época también era ilegal y peligroso, ¿eh? Por eso se enfrentó a un peligro el protagonista que lo hace. Coleccionistas de videojuegos. ¿Dejará la presentación en la mochila? No, en este momento, en este caso no estoy haciendo la mochila, solamente les compartí el video, que es lo único que me parece ahorita relevante. Tenemos que escribir así como está en tipo obra o como cuento. Como cuento, por favor, como cuento.
El audio, ¿cuánto debe durar? El audio debe durar, no se pasen de los 3 minutos. Siempre acuérdense que nos piden eso, que no nos pasemos de los 3 minutos. ¿Puedo participar en un solo día? No, no, no. No, estudiantes estimados, por favor, no participen en un solo día en el foro. Participa foro. Participa en distintos días. No, a ver, por favor, regrésenle a lo que expliqué, para que no haya ahí confusión, porque yo nunca dije que podían participar en un solo día. No dije eso. Fíjense en lo que estoy diciendo. No dije que podían participar en un solo día. Dije que si ya te quedaste el último día, ni modo, participa en un solo día. Pero si estamos en lunes o en martes, participa en distintos días de la semana y vas a tener tu 10. Si participas en un solo día, no vas a tener 10. A menos que estés en mi grupo, porque yo no estoy considerando eso, pero ese es otro tema. ¿Por qué no lo estoy considerando? Porque la prepa en línea está hecha para estudiantes que trabajan y tienen muchas cosas que hacer. Entonces, desde mi punto de vista, no se cuadran las cosas que se están pidiendo. Por un lado, la prepa en línea dice, te facilitamos que trabajes y que puedas también estudiar y que organices tu horario. Y por otro lado, nos está obligando a conectarnos diario. Está bien, pero yo ahí no considero que se deban bajar puntos a las personas que tienen que trabajar, ¿no? A los estudiantes que trabajan y eso. Pero bueno, no es así en todos los grupos. Algunos facilitadores, y también con mucha razón, sí te van a bajar puntos por no participar diario. Eso es un hecho y así va a ser. Entonces, atención con eso, para que no haya equivocación. Yo lo que comparto, siempre explico muy bien todo lo que digo, así que no se vayan a confundir. Nunca dije que podían participar en un solo día. Dije que si ya es su última opción, lo hagan. Buenas noches. En la actividad 4, ¿se tienen que usar los mismos nombres o tienen que ser diferentes? Pues no dice, yo sugiero usar los mismos, pero como no dice, no sabría decirles. ¿Y cuáles son las formas emergentes? Bueno, las que ya comenté, las nuevas formas de literatura que justamente se están planteando en el foro, ¿verdad? Esas serían. También mencioné por ahí el cómic, también mencioné algunas cosas que se hacen en internet, el fanfiction. No sé, tal vez en el futuro los memes sean considerados literatura, en un futuro no tan lejano, ¿sí? Pero todavía no, eso todavía no se considera literatura. Tal vez algún día den un premio Nobel de memes, pero todavía no estamos en esa época tan avanzada. Y bueno, vamos a ver si tenemos aquí más dudas, por favor, con confianza. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tenemos más aquí? Más preguntas. Muy bien. Dice la compañera Monse, dice, yo solo tengo una duda. A ver, no pongan nombres de sus facilitadores. Yo solo tengo una duda de qué puedo hacer mis aportaciones en un solo día o en dos, pero es más, ni me ha calificado la... A ver, no se quejen de sus facilitadores aquí. A ver, por favor, los facilitadores trabajamos de distintas maneras, entonces es importante que tomemos en cuenta, sobre todo además algo muy importante, que es que las actividades tienen un tiempo de evaluación, ¿sí? Entonces, las actividades que se envían el día jueves pueden ser evaluadas hasta el martes. Entonces, si enviaste tu actividad el jueves o el miércoles, todavía puede ser evaluada hasta el martes. Ojo con eso.
Si enviaste tu actividad el fin de semana o el viernes, puedes ser evaluada incluso hasta el miércoles en la noche. Entonces, ojo con eso, no sean tan impacientes, estimados estudiantes, porque acuérdense que somos grupos muy grandes. Y otra cosa importante, bueno, sí, lamentablemente algunos facilitadores sí se tardan mucho en responder, ahí no hay mucho que se pueda hacer, pero con respecto a la duda sobre si se pueden hacer las aportaciones en un solo día, pueden preguntarle a sus facilitadores desde el principio. Yo creo que la respuesta casi siempre va a ser no, hazlas en distintos días. Y es lo que yo les digo y les sugiero, háganlas en distintos días. Ya si tienen que trabajar o cosas así, pues le pueden comentar a su facilitador, estimado facilitador, tengo mucho trabajo, no puedo conectarme estos días, pero estoy muy comprometido con todas las acciones. Le quiero preguntar si es posible enviar todas mis participaciones del mismo día, pero tú debes de saber que la rúbrica pide específicamente que las participaciones sean en días distintos. El argumento de cuántos renglones debe ser. Yo sugiero de 5 renglones. Si te refieres al de la actividad integradora número 5, en el primer punto mi sugerencia, pero no dice específico cuánto. ¿Tenemos que leer de la página 1 a la 22? Sí, hay que leer de la página 1 a la 22. Y sí, el gato saluda. ¿El cuento de la actualidad tiene que ser exacto a las nubes? Pues ya vimos, conté algunos ejemplos. Si puedes, por favor, revisa la grabación. Conté varios ejemplos y explicaciones. Si queda duda, coméntame en dónde está tu duda. Es que no es exacto al de las nubes, es con adaptaciones al contexto de el día de hoy. ¿A qué se refiere la primera pregunta de cuál es el argumento? Bueno, también ya lo expliqué, se refiere a de qué se trata la obra, ¿sí? Vamos a enviar el cuento escrito. Y muchas gracias, por cierto, a todos los compañeras y compañeros que nos escriben acá. Vamos a enviar el cuento escrito. Sí, por favor revisen bien el formato y la explicación que estoy dando. Ya expliqué detenidamente cómo va cada una de las partes. Los personajes vienen siendo estos y los acreedores. Bueno, es que al principio de la obra dice los personajes. Yo sugiero poner todos. ¿Puedo escribir la historia de algo que viví y es muy parecida a mi historia? No, tiene que ser algo que tenga personajes que sean básicamente los mismos de Strepsíades, Fidípides y Sócrates, pero en un contexto nuevo, ¿sí? Porque eso es lo que se está pidiendo, no algo que se parezca. A mí me gustaría que fuera algo que se parezca, que fuera más libre, pero yo les estoy diciendo por su calificación, ¿verdad? Porque pues, si nos atenemos directo a la rúbrica, pues así aseguramos que vamos a tener una buena calificación. Ahora, si deseas intentarlo, ¿por qué no le preguntas a tu facilitador y a ver qué te responde? ¿Sí? Acuérdate que aquí sí tomamos muy en cuenta lo de la evaluación, porque después de todo, pues es lo que nos permite ir avanzando, pues teniendo algo que se refleje positivamente en nuestro portafolio de evidencias. Miren, por ejemplo, aquí la compañera Monse nos comparte que ella tiene muchas cosas que hacer, pero intenta meterse al foro aunque sea en el celular. Eso está muy bien, entonces me parece algo que podemos aplicar también. Si tenemos muy poco tiempo, podemos hacer un intento desde el celular o guardar 10 minutos del día para ir al foro y meter rápidamente nuestra participación, ¿no? Entonces eso puede sernos bastante práctico. El cuento que haremos debe de estar basado en la obra de la página 1 a la 22 o en la reseña. Bueno, tampoco dice específicamente. Yo creo que podemos hacerlo en cualquiera de las dos opciones, pero no estoy seguro, ¿sí? Para estar seguro, quizá elegiría la opción de la página 1 a la 22, ¿sí? Pero
quizá también le podríamos añadir una parte del final que se lee en la reseña, ¿verdad? Y muy bien. Podrá compartir el link para ver la sesión grabada, nos comparte un compañero. Y el link está ya en este video, o sea, simplemente le dan clic en compartir en el video y les aparece el link. Pero no veo por qué no puedo hacerlo. Voy a hacerlo en el chat. ¿Cómo podrá adaptarse el personaje de las nubes? Bueno, pues ustedes tienen mucha más imaginación que yo, así que lo van a resolver, estoy seguro, de una excelente manera. ¿Podrá compartir link para ver la sesión grabada? Ya lo compartí. Y a ver qué más. El tema del rostro y la violencia de las mujeres me encanta. Sí, ¿verdad? Quedó padre. ¿Puedo grabar todo lo que escribí de la historia? Depende que haya sido todo lo que escribiste, ¿verdad? Depende que se cumpla con la extensión, con las... con todos los puntos de la situación, pero cambiando el contexto. Y me regreso para ver bien las instrucciones del cuento. Tiene que ser acerca del fragmento que leímos, ya para estar seguro. El cuento va a ser del fragmento que leímos, o sea, de la página 1 a la 22. De eso debe de ser nuestro cuento, tanto el narrado como escrito. Sí, entonces gracias por preguntarme para estar seguros. Y listo, estamos terminando nuestra sesión de hoy, si es que ya no tenemos más dudas. Me ha dado mucho gusto acompañarlos desde el lunes para que chequemos con mucho detenimiento cada una de las cosas que tenemos que hacer. Ya vimos y ya creo que, espero que estén de acuerdo conmigo en que esta actividad, estas dos actividades en realidad están muy sencillas, no tenemos nada que temer y un poco más bien que poner atención, pero nada más que eso. Entonces me da mucho gusto que me hayan acompañado. Los invito a que estemos juntos el próximo lunes a las 8 de la aproximadamente de la tarde para que revisemos el proyecto integrador. Pero bueno, ahorita nos quedamos enfocándonos en la actividad integradora 5 y la actividad integradora 6. Entonces, para terminar, la cosa que les había comentado, ¿qué libros puedo leer? Bueno, hablando de literatura, de libros, de experiencias estéticas, etcétera, voy a sugerir 5 libros que unos es súper común. Romeo y Julieta. Eso es para los estudiantes que digan, quiero leer algo de literatura, no he leído en mucho tiempo o no he leído literatura nunca, ¿por dónde puedo empezar? Uno que es muy típico, muy clásico y muy bueno es Romeo y Julieta de William Shakespeare, y que es algo que nos conviene haber leído a todos. Entonces, los sugiero que lo busquen, lo lean, lo podemos leer en internet, es muy interesante. Pueden empezar incluso viendo por ahí una película o algo al respecto para más o menos empaparse de la historia, y es muy interesante. El otro que les sugiero es la novela de Frankenstein de Mary Shelley, que es la que revisamos en la semana pasada. ¿Por qué? Porque bueno, está muy buena a pesar de que es una actividad. Está muy, muy, muy buena esa novela. Entonces, les sugiero que la lean. ¿Y qué más? Esta sí es poco común que la recomienden, pero yo la recomiendo como literatura. ¡Shh! ¡Gato! ¡Gato! Perdón, es que tengo que... Es que mi gato tiene un juguete que es una caja y la empieza a arañar y luego ya no me deja hacer el video. Miren, tenemos una pregunta aquí, dice, ¿es normal que mi facilitadora aún no me califique ninguna semana? Es fuera del tema, pero luego nos menciona mucho de sus ocupaciones. ¿Me sugiere que me espere o ya inicio molestándola? No, mejor escríbele a tu tutor, ¿sí? A ver. Excelente pregunta.
Excelente pregunta. Vamos a incluso a escribirla aquí para ponerla. Dice nuestra compañera Ana. Es normal que... Es una pregunta que nos está compartiendo en el chat. ¿Es normal que mi facilitadora aún no me califique ninguna semana? ¿Me sugiere que me espere o ya inicio molestándola? Bueno, mi sugerencia es que tu facilitadora ya sabe que está tarde con sus actividades. Algo le pasó, ¿sí? Cuando se te atrasa una actividad, nunca le escribes a tu facilitador. Nunca. Esa es mi sugerencia, ¿sí? Exactamente aquí lo explicas muy bien. Cuando le escribes a tu facilitador pidiéndole que te evalúe una actividad, lo estás o la estás molestando. Me estás molestando cuando yo soy el facilitador. No me refiero a que no puedas molestar a tu facilitador, pero yo te lo sugiero como una técnica para llevarla bien con tu facilitador. Entonces, te sugiero que escríbele a tu facilitador, a tu tutor, ¿sí? Para ver cómo se puede resolver esto. Si ya pasó la semana 1 y ya estamos en la 3 y no te han evaluado, pues sí algo está sucediendo. Entonces escríbele a tu facilitador con copia para el supervisor, ¿sí? Y esto que digo, por cierto, de no molestar a los facilitadores, etcétera, no me moleste. No me refiero a que los facilitadores seamos lo más importante. Más bien, tú eres lo más importante y eres el centro de toda la prepa en línea. Y como parte de eso mismo, yo sugiero siempre a los estudiantes que tomen estrategias que les sirvan para llevar una buena relación con sus facilitadores. Entonces, una de ellas es no apurarlos en las evaluaciones, porque ellos llevan sus agendas y estoy seguro de que ya saben cuándo es tarde. Entonces, algo ocurrió. Y que tú le escribas no va a hacer que se apure, pero que le escribas a tu tutor y al supervisor va a hacer que ellos vean cómo lo pueden resolver y bueno, incluso que lo apuren o la apuren para que se pueda resolver esto. Entonces sí, si no te califica de ninguna semana, hay que ver cómo se resuelve esto, ¿sí? Sobre todo eso, cuando ya pasó mucho tiempo, cuando ya pasó una semana, sí hay que ver qué pasó ahí. Está interesante, ¿verdad? Bueno, ¿qué otro libro les sugiero que lean a los que estén interesados al respecto? Este libro, que no es común, les digo que se recomiende como literatura, pero a mí me parece muy interesante, lo leí hace poco y no podía dejar de leerlo. Es un libro muy famoso. De hecho, este libro cuentan que Steve Jobs, el creador de las computadoras Apple, lo leía cada año lo leía. Entonces es un libro muy interesante y siempre mucha gente lo recomienda. Y pues nos sirve para aprender de la India y un poco también de su concepción de la espiritualidad. Está muy padre este libro y yo lo considero literatura, ¿sí? Entonces, Frankenstein, Romeo y Julieta, autobiografía de un yogi, de todo un poco. Estos son libros que estoy recomendando aparte, no son de tarea. No es tarea, es para divertirse. El otro es El Manifiesto Comunista de Karl Marx. Este libro también lo pueden encontrar por cualquier parte. Estos 4 libros los van a encontrar por cualquier parte. En general son baratos, sobre todo Romeo y Julieta. También, todos de hecho están en internet también gratis para los que aguanten leer en PDF en internet. El Manifiesto Comunista es muy importante, puede que por ahí estén de acuerdo o no estén de acuerdo, pero es algo muy importante para el pensamiento, para la crítica, para comprender nuestra sociedad. Entonces les invito a que lo lean y nos unamos todos los pueblos, los proletarios del mundo. Y este libro, y para los que quieran ir un poco más allá en cuanto a cosas un poco transgresoras, podría decir, sobre todo para los compañeros hombres. Virginie Despentes es una feminista y escribió este gran libro que es un poco autobiográfico, donde explica y justifica muchas cosas de los movimientos de liberación de las mujeres. Entonces es un libro bastante, pero bueno, además está escrito no de una manera ñoña y aburrida.
estés o no de acuerdo, es un libro súper interesante, súper revolucionario y incluso fuerte. Entonces no es para niños, es para adultos este libro. Y también es fácil de encontrar porque se está vendiendo mucho. Tal vez es un poquito más caro que los otros, pero no tanto, unos 150 pesos, pero también tal vez... Ah, también está en internet, de hecho. Entonces, este libro está muy bueno, este libro, pero les sugiero que lo lean solo cuando ya hayan leído los demás. eh, y además, si están dispuestos a tener una mente abierta, este libro está muy sorprendente. No es para que estén 100% de acuerdo en todo, o tal vez sí. Entonces, para eso están los libros, para empujarnos un poco más allá y para sorprendernos. Entonces, esta es una sugerencia que les comparto en este módulo que nos enfocamos en un tema que es muy, muy lindo, que es la literatura. Entonces, vamos a ver si tenemos más preguntas aquí en el chat. Y aquí, gracias por todo lo que nos están compartiendo. Bueno, miren, por ejemplo, del chat, alguien nos comparte que le bajaron puntos por no mandar la actividad por medio de la nube, aunque las instrucciones decía que era opcional. ¿Qué puedes hacer, compañera Susana? Puedes escribirle a tu tutor y decirle eso que pasó y preguntarle si hay alguna opción, ¿sí? Con copia para el supervisor. Entonces, todas estas cosas donde ubiquen alguna pues, irregularidad, algo donde realmente vean que ustedes cumplieron y que su facilitador pues no les dio tanta oportunidad de hacer una revisión, pues escríbanle, coméntenle a su tutor con copia para el supervisor, ¿sí? Pero no lo usen para cualquier cosa, si no les va a pasar como la fábula de el pastorcito y el lobo, que siempre decía que venía el lobo y no venía el lobo, solamente estaba inventándoselo, y cuando vino el lobo en realidad ya nadie le creyó. Entonces solamente guárdate esta estrategia para cuando sea muy necesario, cuando te bajen puntos y no se justifique, escríbele a tu tutor con copia para el supervisor y explícale bien la situación, ¿sí? Y a ver qué solución te pueden dar. A veces es un poco difícil, pero bueno, vale la pena intentarlo. Y listo, estamos terminando nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias. La mochila el día de hoy no la comparto porque no es necesaria. ¿Qué es la mochila? Es el archivo donde comparto otros documentos que pueden ser de utilidad para las cosas que se hacen en la semana. Pero en esta semana lo que es de utilidad es lo que estoy compartiendo en la descripción de este video y ya. Entonces, en este caso no lo necesitaríamos. Estamos terminando nuestra sesión de hoy. Les doy las gracias a todos por haberse conectado, por haber visto hasta aquí del video. Los invito